Hola, muy buenos días a todos. Soy Miguel Rodrigo, soy el director general de IDAE y os doy la bienvenida a este webinar que hemos convocado para contaros las ayudas a proyectos de almacenamiento en el marco del programa FEDER 21-27. Quiero comenzar agradeciendo al Gabinete de Comunicación y a Alberto por la organización del evento y especialmente también a Carmen, a Luis, a Rosa, a Maite, a Rosana y a Antonio, que os van a acompañar a todos a lo largo de este webinar y de los próximos meses en esta convocatoria. Os informamos que el webinar se está grabando y que estará disponible posteriormente en la web y voy a ser muy breve porque lo importante es que el equipo os cuente las características de la línea de ayudas, pero sí quería dar una breve pincelada de los antecedentes de por qué estamos sacando esta línea. Sabéis que ya el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 21-2030 incluía una serie de objetivos para el almacenamiento, tanto electroquímico como de bombeo, y a través del plan de recuperación, estos últimos años hemos intentado ir acompañando en la consecución de esos objetivos. Sabéis que hemos sacado líneas desde 150 millones para almacenamiento en hibridación, que van a hacer posibles 36 proyectos, 157 millones para almacenamiento standalone y térmico, dedicados a 45 proyectos, 100 millones de euros para proyectos de bombeo y dentro del Real Decreto 477/2021 todo un presupuesto que llegaba a 240 millones de euros, que va a hacer posible alrededor, estimamos, de 40.000 proyectos de almacenamiento detrás del contador, vinculados en muchos casos a pequeñas instalaciones de autoconsumo. Esos objetivos que teníamos en el PNIEC 21-2030 se vieron reforzados en la actualización del PNIEC que aprobó el Consejo de Ministros el año pasado, el PNIEC 2023-2030. Este nuevo PNIEC prevé una capacidad adicional de almacenamiento de 22,5 gigas en el sector eléctrico frente a los 20 que recogía la estrategia de almacenamiento de 2021, lo cual supone triplicar la capacidad actual, que son 7,6 gigas operativos, de los cuales 6,4 son bombeos. No hace falta que a los participantes en el webinar os recuerde que ya en términos anuales el año pasado estuvimos en un 57% de electricidad renovable, que en este 2025 estamos pasando mensualmente los valores del 60% y que solo el mes pasado, en mayo de 2025, la primera fuente de generación eléctrica fue la solar, luego la hidro y luego la eólica. Es evidente que en un escenario como este, esos objetivos que anticipaba el PNIEC son de extrema relevancia para aumentar la penetración de energías renovables. Hemos intentado hacer esta línea escuchando mucho al sector. Sabéis que hubo una consulta pública previa y un posterior trámite de audiencia en el que tuvimos más de 200 aportaciones. Y es muy importante, yo creo, el mensaje que intentamos de dar de continuidad con esta línea. Yo creo que había cierto temor a que con el PRTR se acababa todo, que ya no había más, pero aquí ya estamos hablando de otro marco de ayudas, de otros fondos europeos, que son los FEDER 21-27, y con esta línea demostramos que seguimos apostando por el almacenamiento. Si en el PRTR, en el marco de esas distintas convocatorias que os comentaba, en total hemos convocado unos 715, 720 millones de euros, incluyendo el almacenamiento en islas, hay que tener en cuenta que solo en esta convocatoria concentramos 700 millones de euros, con la posibilidad de incrementar en un 20% el presupuesto si la demanda lo requiere. Y somos muy optimistas a ese respecto porque en todas las líneas que hemos ido sacando del PRTR la demanda siempre ha sido varias veces superior a- al presupuesto disponible. Esperemos que no sea el caso esta vez porque ahora ya venimos con 700 millones, ya estamos hablando de otro orden de magnitud. Quería explicaros también muy brevemente, aunque os dará de luego el equipo los detalles, las condiciones de contorno. Cuando se usan fondos europeos hay que tener en cuenta que eso viene con unas determinadas condiciones. En el caso de estas líneas de ayudas, el esquema de ayudas está aprobado bajo lo que se llama el TCTF, el Temporary Crisis Temporary Framework, del Transition Framework, perdón, que nos aprobó la Comisión Europea el 17 de marzo. Y eso implica determinadas cosas, como que, por ejemplo, el criterio de precio tenga que pesar al menos el 70%. Si habéis tenido ocasión de ver las bases y la convocatoria, no es todo, porque también se valorarán factores como la madurez de los proyectos, es decir, si se dispone de los permisos necesarios, o beneficios socioeconómicos y externalidades positivas, como la contribución a la cadena de valor o que contribuyan a la integración de renovables. En ese sentido,
no sé si lo habéis podido consultar, pero os invito a visitar la sede digital donde está la información de la convocatoria, donde ya aparece el listado de nudos para ese criterio de integración de renovables que nos ha facilitado Red Eléctrica. Como os decía, no es la primera vez que sacamos una convocatoria de ayudas al almacenamiento y por lo tanto hemos intentado aprender de las anteriores para simplificar al máximo posible y sobre todo que sea muy claro qué tipo de documentos vamos a usar para evaluar cada uno de los criterios. Hemos intentado aumentar la transparencia y la simplificación en ese sentido. Soy y somos conscientes de que no hay mucho tiempo para presentar solicitudes. Y esto viene dado también por las condiciones de contorno que os comentaba, porque por el origen de los fondos estas ayudas tendrán que estar resueltas este año y por lo tanto necesitamos acelerar para asegurarnos de que llegamos a tiempo. En ese sentido también somos conscientes de la importancia de que los proyectos que se presenten reúnan la mayor calidad posible, que creo que irá en beneficio de todos. Creo que a efectos de conseguir esa alta calidad en los proyectos que se presenten, este webinar y la guía que publicaremos serán de mucha utilidad. Se habilitará un mail también para consultas donde el equipo estará disponible para las dudas que os puedan ir surgiendo y por mi parte nada más, desearos un feliz y provechoso webinar. Creo que hemos batido el récord de asistencia de todos los webinars convocados hasta la fecha y sin más doy paso a nuestra directora de Energías Renovables y Mercado Eléctrico, Carmen López. Estás muteada, Carmen. Uy, perdón, hola, gracias Miguel y nada, pues darles la bienvenida a todos y todas. Bueno, muy agradecidos por su presencia, realmente no sorprendidos porque es verdad que esperábamos, pero es verdad que estamos abrumados, abrumados digamos con el interés demostrado, lo cual significa que está claro que la relevancia, digamos, de la temática hace que estemos todos aquí, ¿no? Entonces, sin más, voy a entrar, digamos, a explicaros unas pequeñas pinceladas, ¿vale? De las cosas generales de la línea para dar paso a realmente los protagonistas y los que han elaborado y trabajado a fondo en la línea, que son Luis García, Rosa Mingo, Maite, Rosana y Antonio. Entonces, sin más, empezaríamos. A ver, perdón. A ver, ¿dónde? Disculpa, aquí, ¿vale? Paso a la siguiente. O sea, por mi parte, lo único que voy a comentar serían las características generales y lo que son las actuaciones subvencionables y la contribución a los hitos. En lo que respecta a las características generales, pues bueno, saben que ya la orden de bases salió publicada el 28 de mayo, es del 28 de mayo publicada en el BOE el 29 de mayo, orden TED 535. Posteriormente la convocatoria salió publicada el sábado siguiente y la dotación presupuestaria estamos hablando de en torno a los 700 millones, ¿vale? Podrá incluso ser aumentada un 20% respecto a adicional según establecen las bases. ¿Cómo va a ser el procedimiento? Pues como otras líneas de base que ya conocéis, la gestión va a ser centralizada por parte de IDAE y va a ser en régimen de concurrencia competitiva. La línea va a estar dirigida a personas jurídicas, tanto públicas como privadas, y el plazo de ejecución de todas las actuaciones será de 36 meses a partir de la fecha de notificación de la resolución. Importante es el plazo de presentación de solicitudes, que ya abrió este lunes, la ventanilla el 2 de junio y finalizará el próximo 15 de julio. Como ha dicho el director anteriormente, ante una posible pregunta si se va a ampliar el plazo de presentación de solicitudes, la respuesta es no. O sea, pero no porque no queramos, sino porque eh, tenemos un plazo de resolución por nuestra parte muy corto, es decir, tenemos que tenerla resuelta antes del 31 de diciembre del 2025 y bueno, pues el interés y el volumen de expedientes o de solicitudes que esperamos hace que tengamos que haber acotado ese plazo de ventanilla, a diferencia de otras convocatorias de ayudas que han tenido a lo mejor un plazo superior.
pero de verdad que nos vemos obligados, digamos, a tener este plazo de alguna manera mínimo. Respecto a la ayuda máxima a percibir por los proyectos, hacemos una diferenciación respecto a los bombeos, que son grandes inversiones, en el cual la aportación o ayuda máxima que podrán recibir será el 10% de la dotación presupuestaria y para el resto de tecnologías será el 5%. A diferencia de las anteriores ayudas que hubo a almacenamiento, que iban con fondos Next Generation del plan de recuperación, estas ayudas que ya van con fondos europeos FEDER, en este caso sí que vamos a tener una garantía de ejecución del proyecto que va a ser del 2% de la ayuda solicitada, ¿vale? Que será, digamos, en la fase inicial y luego, pues como en las anteriores, para la percepción de anticipo, que se puede pedir hasta un 100% de la ayuda otorgada, pues la garantía será del 100%. Y entrando a lo que sería en materia ya de la convocatoria, las actuaciones subvencionables en este programa de ayudas van a ser de tres tipos. Uno, los proyectos de almacenamiento de energía independiente standalone conectados a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica. Va a tener un requisito mínimo de potencia de 1 megavatio, ¿vale? En el caso de almacenamiento, un segundo caso de proyectos de almacenamiento mediante bombeo hidroeléctrico, tanto para nuevos como para aquellas que aprovechen infraestructuras existentes, también con una potencia mínima de 1 megavatio, ¿vale? Luego, proyectos de almacenamiento térmico independientes, en este caso sí que no va a tener un mínimo de potencia y dentro de los almacenamientos térmicos lo que vamos a considerar es todas las posibilidades, tanto almacenamiento de energía eléctrica para suministro de energía eléctrica, almacenamiento para energía térmica y almacenamiento térmico para generación de energía eléctrica, lo que sería el power to heat o heat to power. Y luego, por último, los proyectos de almacenamiento hibridado con fuentes renovables existentes o nuevas, en este caso también con una potencia mínima de 1 megavatio. Como decía antes, a diferencia de las anteriores, esta convocatoria de ayudas y bueno, todas las que nos habéis conocido hasta ahora han estado marcadas dentro del plan de recuperación, fondos Next Generation. Esta va a ser la primera, digamos, en nuestro ámbito que sacamos ya con fondos europeos FEDER, ¿vale? En concreto, estas actuaciones subvencionables están dentro del objetivo específico, que es el desarrollo de sistemas, redes y equipos de almacenamiento de energía inteligentes al margen de la red transeuropea de energía. Y en concreto, pues contribuye a los siguientes hitos, que son los que establece FEDER, ¿no? A los que te tienes que acoger cada convocatoria de ayudas. En nuestro caso, los indicadores va a ser sistemas de gestión digital para sistemas energéticos y la de soluciones para el almacenamiento de electricidad. Y sin más, ¿vale? Doy paso a Luis García Benedicto, que es el jefe del Departamento de Gestión de la Demanda e Integración de Renovables, que pasará, digamos, a explicar los criterios de valoración y todos los entresijos, digamos, de lo que es la convocatoria. Les invitamos a participar activamente, a hacer preguntas, aunque es verdad que ya nos han llegado al buzón. Que algunas se contestarán in situ, pero el volumen hace que no todas puedan ser contestadas y iremos contestando como nos han llegado por el buzón. Y por mi parte, sin más preámbulos, pues doy paso a Luis, cuando quieras. Muchas gracias, Carmen. Antes de nada, decir a mis compañeros de comunicación que me están llegando WhatsApp de gente que no puede entrar. Entiendo que con 1.600 apuntados está la cosa un poco complicada. Creo que se estaba Solucionando. corrigiendo ya, sí, Luis. Perfecto, me alegro. Bien, esta presentación no va a ser al uso que hacemos, como hemos hecho algunas presentaciones, porque pensamos que ya hablaros de ciertas partes de las convocatorias, como es la presentación de ciertas documentaciones, nos parece que no tiene sentido. Sí que quiero deciros que, por favor, os leáis tanto la orden como la convocatoria y me explico. Estamos recibiendo consultas sobre temas que no aparecen ni en la orden ni en la convocatoria, porque sí aparecían en otras órdenes con otras convocatorias con otras características diferentes. Os recuerdo primero que son fondos FEDER, no son fondos PRTR, por tanto hay variación y además hemos intentado simplificar toda aquella documentación que ha sido posible. Por eso os pedimos que os leáis en detalle la orden y la convocatoria. Por otro lado, también hay que tener en cuenta que, como ha dicho Carmen, existen unos proyectos muy concretos que son para los que va dirigida la convocatoria. Si no aparecéis es porque no va dirigido hacia vosotros esta convocatoria concreta.
en los casos particulares que son diferentes a esta convocatoria, pues a lo mejor entrarían en otro tipo de líneas de ayudas, ¿vale? No intentes encajar un proyecto que no encaje en esta convocatoria, porque es una convocatoria muy específica, que está muy abierta, pero es específica para lo que queremos hacer, y tiene unas garantías. Por tanto, si entrara un proyecto vuestro que no cumpliese con los requisitos al final, ibais a perder la ayuda y ibais a perder la garantía. No os lo aconsejamos. No forcéis la máquina, es decir, que vuestros proyectos cumplan con lo que dice la convocatoria y que lo que presentéis lo podéis cumplir. Tanto en criterios, no queréis coger más puntos de un criterio si no tenéis esa posibilidad, no los cojáis. Ya habrá otras convocatorias, ya habrá otras posibilidades. Dicho esto, como comentaba, no vamos a hacerlo al uso, esta presentación, sino que nos vamos a centrar en los temas que creemos que son más importantes a la hora de que vosotros podáis definir bien la solicitud y aquellos puntos que más os pueden interesar y que más complicados pueden aparecer dentro de la convocatoria. Bien. Y creemos que un primer punto importante es el criterio de valoración económico y la distinción que hay entre lo que sería el criterio económico para puntuar y la ayuda que tú vas a recibir. Por eso, ahí tenéis unos conceptos, unos en azul y otros en rojo. En azul son los conceptos que al final van a diseñar o van a definir qué ayuda vas a recibir, y en rojo son los conceptos que van a servir para que tú puntúes en un criterio concreto, es el criterio económico. Si alguno ya ha empezado a brujulear y ha entrado en el formulario, veréis que lo que os pedimos es el coste real del proyecto, el coste estimado que tenéis del proyecto, cuál es el dinero que realmente os vais a gastar una vez que esté finalizado el proyecto y que vais a poder justificar. Entendemos que es una estimación, pero esa estimación marca el máximo de coste que vais a poder presentar en la justificación. Y hablamos del coste total del proyecto, no el coste unitario. El coste unitario, como veréis, aparece después con un cálculo. ¿Y qué cálculo es ese coste unitario? Dividido por la capacidad de almacenamiento, salvo en el caso de bombeo, que sería dividido por la potencia. Luego está la ayuda real que vosotros vais a pedir. Es la ayuda real del proyecto completo, que después, igual que en el caso del coste real, se va a dividir o por la capacidad de almacenamiento en kilovatios hora o por la potencia en kilovatios para obtener ese coste unitario. ¿Cuál es la ayuda real del proyecto? El porcentaje de ayuda real del proyecto que vosotros vais a percibir va a ser esa división entre la ayuda unitaria que hemos calculado antes y el coste unitario real del proyecto. Vuestro coste, no el coste máximo que estamos admitiendo. Y esos son los costes que realmente van a definir el proyecto junto con otro valor que luego especificaremos. Por otro lado están lo que vamos a utilizar para puntuar, solo para puntuar, que está el coste unitario máximo del proyecto, que es el máximo valor que vosotros podéis llegar a pedir dentro del coste del proyecto, de forma unitaria, y la ayuda solicitada de proyecto. Esta ayuda solicitada de proyecto nos sirve a nosotros para comparar dos proyectos diferentes. ¿Por qué? Porque el porcentaje de ayuda que tú vas a pedir, como está referido a tu coste real, y puede ser diferente a otro, son dos porcentajes de ayuda que no son comparables. Una persona puede tener un coste de proyecto de 200 euros kilovatio hora y pedir una ayuda de 100 euros kilovatio hora. Va a tener un 50% de ayuda real solicitada, mientras que otro proyecto que tenga 250 euros por kilovatio hora de coste real de proyecto y pida 100, va a tener un porcentaje de ayuda de proyecto menor. ¿Qué hacemos para igualar a todos? Pues buscar cuál es vuestra ayuda unitaria, la que habéis pedido realmente, esta que aparece aquí, y la dividimos por el coste unitario máximo del proyecto para todos. Eso nos da un valor, que es este valor, que es un valor de comparación. Son las ayudas que habéis pedido unitarias dividido todas igual por el coste unitario de la tecnología que estamos comparando. Y con ese valor entramos en la fórmula de porcentaje de reducción, es decir, si mi intensidad de ayuda máxima de proyecto, en el caso de una zona de menos desarrolladas, un 85%, yo le resto ese valor de ayuda y lo divido por el 85%. Eso es un valor unitario, no me lo habéis preguntado, evidentemente, pero como está en porcentaje, pues será, si es un 0,5 será un 50%, si es un 0,4 será un 40%. Como veis, ya he puesto claramente, en azul está lo que define lo que se os va a poder dar de ayuda y en rojo solamente lo que vale para el cálculo de la puntuación. Bien, ¿qué intensidades de ayuda tenemos? Pues como es FEDER, hay tres intensidades de ayuda diferentes según la zona en la que estéis. El máximo de intensidad de ayuda que se puede alcanzar en zonas más desarrolladas es un 40%,
y en menos desarrolladas un 85%. En medio está la zona de transición, con un caso específico que es Canarias, que tiene el 85% de intensidad máxima de ayuda. Esto es lo máximo que podéis pedir de intensidad de ayuda respecto a vuestro coste real, ¿vale? Y, por tanto, vosotros jugáis con ese valor. Si tengo un coste real de proyecto de 190 euros kilovatio hora, pues yo sabré hasta qué punto, si estoy en zona de poco desarrollada o menos desarrollada, puedo llegar al 85% de esos 190 euros, pero si estoy en zona más desarrollada, solamente al 40%. Hay otro coste que es el coste unitario máximo de proyecto, y lo habéis preguntado y lo queremos explicar. En el caso de bombeo, no estamos utilizando la capacidad de almacenamiento porque es muy complicado en un caso de bombeo poder vincular diferentes proyectos con la capacidad de almacenamiento. Por eso lo hemos hecho en función de la potencia. Pero se actuaría igual que en los casos de baterías o en el caso de almacenamiento térmico, que hablamos de capacidades de almacenamiento. Y aparece el almacenamiento hibridado y decís, oye, es que el almacenamiento hibridado no me decís qué valor es. El valor del almacenamiento hibridado es el mismo que aparece en cada tecnología. Es decir, si yo lo que estoy almacenando es un sistema electroquímico de standalone, lo que tengo de coste unitario de proyecto es 250 euros kilovatio hora. Y si es almacenamiento térmico, serían 300. Pero si es bombeo y lo hibrido con una tecnología de generación, serían 1.500 o 1.000. Muy importante, no subvencionamos generación, solo almacenamiento. Ni subvencionamos ningún otro equipo vinculado a la generación que esté por ahí en medio, para hacer lo que fuere. No. Nos limitamos a dar subvenciones a la instalación de almacenamiento, tanto si es standalone como si es hibridado, tanto si es bombeo como si es hibridado. Bien, dicho esto, hay un concepto más, y es el concepto de la intensidad de ayuda adicional del criterio 3.4. Como sabéis, el criterio 3.4, que es cadena de valor, está fijado en función de la componente europea que tenga una instalación, con una serie de tablitas que ya las veréis y después Rosa os podrá comentar. Hay un mínimo que tiene que cumplirse, que son 3 puntos. Y sobre esos 3 puntos no vamos a dar nada. Pero si por un casual subimos de 3 puntos a 4, 5 o 6, que es el máximo, por cada punto adicional tendríamos un 5% más de ayuda. O proporcional, es decir, si es 0,5, pues tiene un 2,5% más de ayuda. Esto se suma, pero nunca se puede sobrepasar la intensidad máxima de ayuda que nos fija FEDER. Por tanto, si yo estoy, por ejemplo, en Asturias y hago un descuento y en vez de pedir el 60% de ayuda, pido un 50%, podría adquirir hasta el 60% con los puntos de la cadena de valor. Si alcanzo como un mínimo de 2 puntos. Bien, por otro lado están las penalizaciones, y esto es muy importante. Como ha dicho Carmen y como ha dicho Miguel, estamos obligados a que los proyectos se ejecuten en 36 meses desde el momento en el que tú recibes la resolución favorable de ayuda y la aceptas. Ahí tenés 36 meses. No es hasta, como he escuchado algún caso, hasta 2029 porque FEDER, no. 36 meses desde que tú recibes la resolución favorable de la ayuda. Si te pasas de esos 36 meses, tienes unas penalizaciones que son las que aparecen aquí. Y te van quitando ayudas según te vayas pasando desde ese tiempo. Pero además, si tú has dicho que en cadena de valor tienes una puntuación determinada y lo has justificado de acuerdo con lo que después os comentará Rosa, y después resulta que no justificas suficientemente esos apartados o esos puntos, se te va a quitar un porcentaje de ayuda mayor del que te íbamos a dar si superabas los 3 puntos. Y si no llegas a los 3 puntos, se te quitará la ayuda por completo. Y esto no es discutible, es decir, tú tienes que asegurarte que tus proveedores son de origen europeo. Y si el proveedor de origen europeo que tenías se desaparece, tendrás que buscar otro proveedor de origen europeo o perderás la ayuda o tendrás una penalización en la ayuda. No existe una motivación por la cual tú puedas decir, tengo 5 puntos y de repente me pasaba a tener 2 puntos. Esto es obligatorio y tiene que cumplirse siempre. Si pierdes un proveedor europeo, tienes que conseguir otro proveedor europeo. Entonces, la distribución de presupuesto se ha hecho de acuerdo con lo que nos exige FEDER, porque tiene que estar regionalizado, de forma que FEDER tiene muchísimos presupuestos, pero al final lo que había para el caso de almacenamiento es esa tabla que veis ahí. Lo hemos dividido por diferentes tecnologías, pero esto no es un problema, porque si alguna de esas tecnologías, y digo, por ejemplo, si en Madrid no aparece ningún proyecto hibridado, los 3 millones que hay en Madrid de hibridado pasarían
como veréis después, a standalone y térmico o bombeo, si se dice el caso de que hubiese algún bombeo. Bien, ¿cómo se asigna ese presupuesto? En la primera ronda, de acuerdo con la tabla que habéis visto antes, en cada columna había un presupuesto por tecnología en cada comunidad autónoma. Empezamos con el orden de prelación de los puntos que haya recibido cada proyecto, se va asignando el proyecto y el presupuesto que tenemos. Si sobra presupuesto de alguna de las tecnologías en una comunidad autónoma concreta, en una segunda ronda se juntan todos los proyectos que todavía no han recibido ayuda y el presupuesto sobrante de alguna de las tecnologías, y entonces se vuelve a repartir de acuerdo con ese orden de mayor a menor puntuación. Aquí ya entraría a competir diferentes tecnologías. En el caso anterior estamos reservando por tecnología. ¿Y la tercera ronda cuál es? Como habéis visto en la tabla anterior, hemos dicho que por FEDER hay zonas menos desarrolladas, más en transición o más desarrolladas. Se juntarían todos los presupuestos sobrantes de las zonas menos desarrolladas, y si hay proyectos que todavía no han recibido ayuda, también se les asignaría de acuerdo con esa mayor o menor puntuación que tengan. Quiero destacar una cosa. En el caso de igualdad, se van a tener en cuenta 4 aspectos. El primero es la región, si está en transición justa, el proyecto, pero el segundo es muy importante, que es la menor intensidad de ayuda solicitada relativa. ¿Qué significa relativa? Significa que es el porcentaje de reducción que estamos teniendo respecto de la ayuda que podría obtener ese proyecto en esa zona determinada. Luego lo veremos con un caso concreto. Pero es importante tener en cuenta que cuanto más reduzca la ayuda que voy a solicitar, siempre y cuando pueda hacer el proyecto con esa ayuda, más posibilidades tengo de ser asignado, y teniendo en cuenta la cantidad de gente que estés aquí, creo que va a haber competencia suficiente para ajustar bien los precios. Bien, me voy a ir a un caso concreto y lo voy a explicar. Vamos a imaginar que estoy en zona de transición dentro de un proyecto de standalone. Como es standalone, el coste máximo que tengo para ese proyecto serían 250 euros kilovatio, y al ser zona de transición, la intensidad máxima de ayuda sería un 60%, lo que significa que el 60% de 250 me da que como máximo voy a poder pedir una ayuda de 150 euros por kilovatio hora de almacenamiento. En mi caso, el proyecto que tengo es un proyecto que tiene 10 megavatios hora, perdón, y 2 millones de euros de coste. Del proyecto total, no es ni de las baterías, ni de los inversores, es el proyecto total. Me cuesta 2 millones de euros y tengo una capacidad de almacenamiento de 10 megavatios hora, es decir, 10.000 kilovatios hora. Por tanto, mi coste unitario va a ser 200 euros kilovatio hora, que está por debajo del coste máximo. Si mi coste fuera 300 euros por kilovatio hora, tendría que ajustarlo a 250, porque no puedo poner un coste superior. Bien, ¿cuál es la ayuda real del proyecto? Pues la que yo voy a pedir. Y yo creo que ese proyecto, si me dan 1 millón de euros de ayuda, es viable. Por tanto, yo pongo en el formulario 2 millones de euros, 10 megavatios hora, y pongo 1 millón de euros de ayuda. Enseguida me va a recalcular la ayuda, y la ayuda unitaria, al dividirlo por los 10 megavatios, me va a quedar en 100 euros kilovatio hora. Es decir, la ayuda real de proyecto que yo estoy pidiendo son 50% de ayuda. Bien, el coste máximo que hemos dicho antes es 250. Y como os he explicado, la solicitud de ayuda va a significar esos 100 euros kilovatio hora que tengo que dividir por el coste máximo, en este caso 250, y me queda que el porcentaje de ayuda solicitada de proyecto para comparar y asignar puntos es 40%, por debajo de mi ayuda real que he pedido, ¿vale? Aplicando la fórmula que veis a la derecha, que es la fórmula que aparece en la orden, sería 60% de ayuda, que es el máximo que puedo hacer en zona de transición, menos 40%, que es la ayuda solicitada de proyecto, partido por 60. Eso me queda el 0,3333, que es un 33% de reducción. Ojo al dato, 33% de reducción de ayuda. Este valor va a ser el que si yo tengo 2 proyectos que tienen la misma puntuación, después me va a decir cuál entra primero. El que tenga menor porcentaje de reducción, aquí de ese 33%, hay otro que tenga un 40%, entraría el de 33% por delante del 40%. Bien. Ese porcentaje de ayuda multiplicado por los puntos, que es 1,5, me daría 51 puntos en este caso, en el concepto de criterio económico. Ahora voy a imaginarme que ese criterio económico, además tengo el criterio del 3-4, y que yo no solamente
y he alcanzado los 3 puntos mínimos para poder entrar en la convocatoria, sino que tengo un punto más, tengo 4 puntos, por tanto, ese punto extra me va a dar un 5% más de ayuda y a la vez me va a dar los 4 puntos del criterio de 3-4, con lo cual tendría 55 puntos, sin contar los demás criterios, solamente contando criterio económico y criterio de 3-4, ¿vale? El incremento de intensidad de ayuda, como digo, es un 5%, y si al final resulto adjudicatario de la ayuda, voy a tener en mi resolución un coste máximo de 200 euros kilovatio hora, que significa que nunca voy a poder justificar por encima de 200 euros kilovatio hora, aunque el valor máximo de proyecto sea 250, yo ya lo he establecido en 200, no puedo justificar por encima de ese valor, y que el porcentaje de ayuda máximo que puedo recibir es un 55% con un máximo de 110 euros por kilovatio hora. Tened en cuenta una cosa, si yo al final solo justifico 100 euros kilovatio hora, porque me va a salir muy barato el proyecto, mi ayuda sería el 55% de esos 100 euros, no de los 200. Por tanto, no sería 110, sino que sería 55 euros kilovatio hora de ayuda. Tenerlo muy en cuenta. Bien, si esto lo hago en las diferentes zonas, podría obtener un análisis como el que estáis viendo aquí. He puesto ejemplos en los cuales tiene un coste real estimado pues, de 250 hasta 160 euros y he puesto diferentes casos en los cuales yo pido más o menos ayuda. En el caso de zonas menos desarrolladas puedo pedir hasta el 85% de ayuda. En el caso en este caso concreto, pues lo he puesto de forma que cada vez vaya bajando más. Veis un caso que es muy curioso y es, por ejemplo, lo voy a señalar aquí, este caso de aquí, tengo 160 euros, ¿veis?, de ayuda máxima. Y pues me sale que la ayuda real que estoy pidiendo es un 100%. Estos dos casos de aquí no serían válidos. ¿Por qué? Porque tengo que tener como máximo un 85% de ayuda. Por tanto, estoy pidiendo una ayuda por encima del máximo que yo puedo pedir. ¿Y por qué? Porque mi coste real que he puesto en el formulario son 160, lo cual no me va a permitir pedir una ayuda de 160 euros. ¿De acuerdo? Tendría que ser una ayuda menor de 160 euros. Bien, dicho esto, luego he puesto un caso de puntos extra por 3-4, pues de 0, 1 y 2, para poner un ejemplo, y veis que los valores máximos, que serían los 70 puntos de económicos más 5 puntos en este caso extra de ayuda 3-4, podrían llegar a ser 6 si tuviera los 6 puntos del 3-4, pues aquí hay 3 valores que aparecen con 75 puntos, que son 3 casos diferentes que estén aquí recogidos. Es decir, yo puedo tener un coste estimado diferente, pedir una ayuda diferente, pero tener la misma puntuación. Entonces, dependiendo de mi caso concreto, la puntuación que voy a tener va a ser diferente, pero también el porcentaje de ayuda máximo que voy a tener va a ser diferente. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Es decir, puede ser que me interese porque tenga un coste muy alto, el irme a este caso de aquí, porque voy a tener siempre una ayuda mayor que en los casos en los que yo hago una reducción muy elevada. Pero posiblemente, si me voy a este caso de aquí, tenga menos probabilidades de entrar. Si me voy a la zona de transición, me pasa un poco lo mismo. Tengo los diferentes casos y puedo ver las actuaciones que estoy teniendo. Y me he ido a un tercer caso, que es el caso de standalone en zonas más desarrolladas, porque quiero enseñaros una cosa. Estos dos últimos casos tienen la máxima ayuda, pero resulta que uno de ellos tiene un 30% de ayuda y otro tiene un 20% de ayuda. Y dices, hombre, si tengo el mismo coste y aquí tengo un 30 y aquí tengo un 20, quizá me interese el maestre de 30, que me van a dar los mismos puntos, pero tengo más ayuda. Sí, pero pasa lo que os he contado antes, que cuando yo me voy a estos casos y me voy aquí, en la columna de porcentaje de reducción tengo en un caso un 68% y en otro caso un 52%. ¿Qué significa eso? Que el que más reduce, el 68%, va a entrar por delante del otro. O dicho de otra forma, este de aquí puede que se quede fuera, no por puntos, sino por empate. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de cuando hagáis los cálculos de vuestra ayuda y de la solicitud de ayuda que penséis. Por tanto, para finalizar, tened muy en cuenta el coste real que vosotros vais a imputar al proyecto y que vais a poder justificar, la ayuda que realmente necesitéis para hacer la reducción correspondiente y los criterios de valoración. Siempre tener en cuenta que es muy importante que los criterios sean justificables, porque cualquier modificación os llevaría a perder no solamente la subvención, sino también las garantías que establezcáis. Y con esto voy a dejar yo de compartir y
mi compañera Rosa María Mingo, que es la responsable de área encargada de toda esta línea, va a continuar. Muchas gracias. Es muteada, Rosa. Ahora, ahora. Vale, perdonad. Vale, pues bueno, pues encantada de estar aquí con... ¿No se me oye? ¿Ah? Vale, pues encantada de estar aquí con vosotros, compartir esta nueva convocatoria, que esperamos que, bueno, pues que sea lo más favorable para los mejores proyectos y cubran todo este presupuesto que hemos sacado. Yo, como ya se han explicado, pues prácticamente tanto la orden como la convocatoria, voy a centrarme en criterios técnicos obligatorios, requisitos de justificación y además los criterios de valoración. Vale. Empezamos por los requisitos técnicos obligatorios. Tenemos que diferenciar, o sea, hay 4 requisitos técnicos, vamos a diferenciarlos en 2 y 2. Los 2 primeros, de integración de red y ciberseguridad, son aplicables para las 4 tipologías de proyectos que son elegibles en esta convocatoria. Por un lado, los requisitos de integración de red, creo que por todo el sector eléctrico, es conocido tanto el Real Decreto 647 del 2020 como la Orden TED del 749 de 2020 también. Con este criterio se establecen los aspectos técnicos y requisitos eléctricos para la implementación de los códigos de red en las conexiones eléctricas. Todo el mundo, hemos comentado, está familiarizado con ellos, con lo cual creo que es un requisito de fácil cumplimiento, pero obligatorio. Por otro lado está el requisito de ciberseguridad. Este requisito quizás sea el más novedoso, el más innovador dentro de todas las convocatorias que se han ido planteando en IDAE y se rige por la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo del 2022, la directiva 2555. Se conoce con el nombre de NIS2. Para el cumplimiento de esta directiva es necesario disponer de un certificado del Esquema Nacional de Seguridad con categoría alta. En el caso de no disponer de este certificado, existen 2 opciones que podrían justificar el cumplimiento de este requisito de ciberseguridad. Cuando la categoría es media o básica, se podría complementar mediante medidas de gestión de servicios externos. O en el caso de no poder o de no disponer de un certificado, se establecen una serie de medidas técnicas, operativas y de organización que adecúen medidas para el cumplimiento de esta directiva NIS2. Por otro lado, será necesario presentar un certificado de cumplimiento de la ISO 27001, tanto del fabricante como del integrador del sistema de almacenamiento. En este caso, o sea, hay que distinguir, cuando hablamos de ciberseguridad, lo diré un poco más adelante, pero ya lo digo aquí, la ciberseguridad afecta tanto a la empresa que esté desarrollando este proyecto como al propio proyecto en sí una vez esté ejecutado y esté en funcionamiento. Por otro lado, es de obligado cumplimiento que los servidores estén ubicados en la Unión Europea, con una garantía de control y gestión exclusiva de los datos desde la Unión Europea. Los requisitos específicos para baterías, en este caso, no aplicarían para bombeo,
son el Reglamento del Parlamento Europeo y Consejo, el de 2023, 1542, en lo que se equipara, en los que se habla de los requisitos de sostenibilidad, seguridad, etiquetado, para introducción en el mercado o puesta en servicio en la Unión Europea de estos equipos de almacenamiento. Hay una responsabilidad también del productor de recogida y tratamiento de residuos de pilas o baterías. Hay unas obligaciones de diligencia para los operadores económicos que introducen en el mercado o ponen en servicio estas baterías, y además hay unos requisitos para la contratación pública. Por otro lado, el último requisito obligatorio será la seguridad contra incendios, tanto a nivel de sistema como de batería, como de celda, módulo o paquete. Hemos puesto el cumplimiento de una norma UNE o de una norma americana. En función, pues hay algunas que todavía no están establecidas y se hace referencia, se puede hacer cualquiera de las dos. ¿Cómo se acreditarán estos requisitos técnicos? Bueno, pues podemos diferenciar las tres fases del proyecto, las tres fases principales del proyecto. La fase de solicitud, fase en la que nos encontramos ahora, la de resolución de esta convocatoria y la de justificación de los proyectos. En la fase de solicitud se requerirá una declaración responsable de cumplimiento de estos criterios. Simplemente, los modelos están incluidos en la sede electrónica de IDAE en nuestra convocatoria. Por otro lado, pues una pequeña descripción muy somera de los equipos y la forma en la que se cumplirán estos requisitos técnicos obligatorios. Hemos incluido también en la sede IDAE una memoria descriptiva de los proyectos en la que se hace una referencia a esta documentación que hay que ir aportando en la fase de solicitud. Sed bastante exhaustivos con la documentación que os pedimos. No dejéis apartados sin rellenar, pero tampoco incluyáis documentos inmensos, porque hay que revisarlos todos y necesitamos simplemente una cierta documentación. No metamos documentos que no correspondan, que nos estén pidiendo y que luego dan lugar a muchas erratas y correcciones y subsanaciones de los proyectos. En fase de resolución de ayuda, una vez esto que quede muy claro, porque nunca se había hecho así, una vez que salga la resolución de ayuda de esta convocatoria, habrá un plazo de 10 días para presentar documentación que justifique el cumplimiento futuro, porque antes de ejecutar no se podrán cumplir algunos de estos requisitos, pero sí que se empieza como a desgranar cómo voy a llegar a cumplir esos objetivos. Tenéis de margen desde ahora que estáis presentando los proyectos hasta la resolución definitiva de esta convocatoria, que esperamos sea antes del 31 de diciembre. Tenéis estos 6 meses de margen para ir un poco estableciendo qué criterios, en base a qué empresas, en base a qué equipos, en base a qué organización vais a poder cumplir estos requisitos técnicos obligados. Cualquier proyecto que no cumpla uno de estos 4 criterios, si aplican, quedaría fuera de la convocatoria de ayudas. Hago una mención especial al requisito de ciberseguridad, ya que en esta primera fase del proyecto simplemente habrá que cumplir o especificar, desarrollar el requisito de ciberseguridad para la empresa o entidad beneficiaria que está presentando este proyecto. Pasamos a la fase de justificación. Esta fase es una vez realizado el proyecto, lo sabéis perfectamente todos, y deberá certificar el cumplimiento de estas normas o estándares que se han indicado para cada uno de los criterios por parte del beneficiario, por parte de los suministradores de los equipos y por parte de entidades o laboratorios cualificados. No tienen que ser las 3.
dependiendo del requisito, podrá ser en unos casos beneficiario de ayuda, por ejemplo, la ciberseguridad será un cumplimiento, un certificado CIS2, NIS2, perdón, NIS2, por parte del beneficiario de la ayuda y por parte del proyecto. Puede ser a lo mejor los requisitos de la batería, bueno, pues será por parte del suministrador del equipo. O sea, dependiendo de qué estamos justificando, se presentará de una forma u otra. La convocatoria detalla con bastante claridad cuáles son estos requisitos y la forma de justificación que tiene cada uno. En el caso de requisito de ciberseguridad, como estaba comentando, deberá presentarse la documentación que hemos indicado antes, un certificado de sistema de categoría alta, en el caso de que sea media o básica, pues con un análisis de riesgo. En caso de no disponer de certificado, pues con un cumplimiento de medidas técnicas, operativas y de organización, el cumplimiento de la norma ISO 27001 y la acreditación de que los servidores están ubicados en la Unión Europea. Esto será necesario tanto para la empresa como para el proyecto. Pasamos ahora a los criterios de valoración. Los que ha comentado Luis son para dar puntuación y situar unos proyectos por delante de otros. No son de obligado cumplimiento, excepto el criterio 3.4, cadena de valor y contribución a resiliencia, que al menos tiene que conseguir 3 puntos sobre 6 que se asignan a este criterio particular. También, como comentó Miguel, pues los criterios de valoración vienen establecidos por una normativa FEDER y aunque en muchas de las alegaciones que hemos recibido se han pedido cambios, es imposible hacerlos. Entonces, los criterios son estos, la puntuación es esta y los proyectos son lo que son. O sea, me refiero, no digáis cosas que no se van a poder cumplir porque lo único que puedo hacer es perjudicar posteriormente a los proyectos. No se van a poder modificar criterios a posteriori, a no ser que sea una causa totalmente, o sea, una causa imposible de prever, no se van a poder modificar proyectos. Si cae por debajo de 3 puntos, el proyecto queda fuera. ¿Cómo se documenta estos criterios de valoración? Bueno, pues el criterio económico, como ha comentado Luis, en el formulario de solicitud habrá que dar una serie de datos y se calcula de forma automática. IDAE además revisará y poco más. La viabilidad administrativa. Bueno, pues hay una documentación que se incluye en la solicitud. Como siempre, como en otras convocatorias, hay unos cajetines en los que se mete esta documentación. Hay que presentar que pueda dar ayuda, que pueda dar puntuación por criterios de valoración, las resoluciones favorables de día, autorización administrativa previa, punto de acceso, lo de siempre, o sea, no hay ninguna variación. ¿Cuál es la variación que hemos considerado en esta convocatoria? Hay puntuación por la resolución favorable, una máxima puntuación, pero se permite un documento de solicitud de esa resolución o sea, de esa solicitud, ¿no? De la DIA o de la autorización administrativa previa. ¿Cuál es la característica especial? Tiene que ser anterior a 2025. ¿Por qué hemos puesto esto? ¿Por qué este criterio? Pues porque hay muchos proyectos que nos han querido justificar criterios de valoración con un correo pidiendo el punto de conexión o con un correo solicitando la declaración de impacto ambiental. Esto no supone que el proyecto esté mejor frente a otros. Entonces, se pide que el proyecto tenga esta documentación presentada con anterioridad al inicio de 2025. En cuanto a los beneficios socioeconómicos y externalidades positivas, también es documentación que se incluye en la solicitud de la ayuda.
municipios de reto demográfico, transición justa, igualdad de género, igual que en convocatorias anteriores. Y pasamos a los 2 criterios más importantes, que son cadena de valor y contribución a la resiliencia y apoyo a la integración de renovables. Estos dos criterios, adicionalmente, además de presentar la documentación en la fase de solicitud, deberán justificarse en la fase de resolución y finalmente en la de justificación. Y por último, bueno, pues también el grado de innovación y carácter demostrativo. Nos centramos un poquito más en el criterio de valoración de cadena de valor y contribución a la resiliencia. Se han establecido para cada tipo de proyecto una serie de elementos, indicadores de esa tecnología. En el caso de baterías, bueno, pues la celda, el módulo, la batería, etcétera. Cada uno de estos elementos tiene que ser fabricado, producido, ensamblado. O sea, hay una definición de cada uno, de lo que se considera cada uno de estos equipos, ¿no? La celda significa, tiene una definición establecida en la convocatoria. Si la celda está fabricada en Europa, tiene 1 punto. Si está fabricada fuera de la Unión Europea, tiene 0 puntos. El siguiente, el módulo, el pack. Si la celda no es europea, proviene de fuera de Europa, el módulo, o sea, la interconexión de una celda con otra genera el módulo, y si ese ensamblaje, esa interconexión se desarrolla en Europa, tendrá 0,8 puntos. En el caso de ser fuera de Europa, tendrá 0. Y así sucesivamente. Cada equipo o cada elemento del equipo total se valora de forma individual. No tiene que cumplir el anterior. Esto ha generado alguna duda de las que ya nos ha llegado porque está mal explicado en la convocatoria. Lo modificaremos, corregiremos esta errata que ha salido en la convocatoria. La suma de cada uno de estos puntos por tipología de proyecto tiene que ser al menos de 3. Estamos repitiéndolo mucho, pero es que es muy importante. O sea, necesita que sea superior a 3. Lo mismo para las tecnologías de almacenamiento térmico o los de bombeo. Otro punto que es innovador, que es novedoso en esta convocatoria, es el apoyo a la integración de las renovables. Hemos publicado un listado de nodos en la sede electrónica de IDAE. Está este Excel con todos los puntos que tienen puntuación. La puntuación varía desde 1 a 4. Si tu punto de conexión, tu nodo, no aparece en este listado, tienes como puntuación 0. No significa que no puedas entrar en la convocatoria, significa que simplemente tienes un punto por este criterio de valor 0. Este criterio nos lo ha facilitado, nos lo ha elaborado Red Eléctrica y se ha basado bueno, pues en los niveles actuales de energía renovable no integrable en los sistemas. Se han cogido unas fechas determinadas y se ha establecido de forma determinada. Los puntos son los que son y la idea o el mensaje que nosotros queremos transmitir es de transparencia. Por último, bueno, pues cómo se acredita el cumplimiento de estos criterios. En fase de solicitud, lo que os interesa ahora mismo presentar una declaración responsable del cumplimiento de la cadena de valor y la contribución a la resiliencia, tablas de compromiso conforme a lo establecido en la memoria descriptiva del proyecto, el documento que os he comentado, ¿no? que está incluido en nuestra sede IDAE y que tenéis que rellenar con todos y cada uno de los puntos que se establece y sin aportar documentación que no se esté solicitando. Bueno, y una incorporación también de la documentación que justifica el cumplimiento de todos los requisitos obligatorios. En fase de resolución, como hemos dicho anteriormente, una vez que haya salido la resolución definitiva, tienes un plazo de 10 días para justificar con documentación
que todo lo que hemos dicho, por lo que se nos ha asignado esa puntuación, es cierto. Se puede ir avanzando desde ahora, se puede presentar documentación más elaborada, menos elaborada, pero te estás comprometiendo a una serie de criterios que no se van a poder modificar. Se podría presentar, se podría apoyar pues con una memoria, está detallado en el anexo 7, pero se puede detallar pues una memoria técnica de posibles suministradores que cumplen con estos requisitos. Se pueden presentar listados de actuaciones que justificarán el cumplimiento de estas características, etcétera. Y por último, ya en fase de justificación, una vez que se ha realizado el proyecto, pues se deberán aportar los certificados de cumplimiento de cada uno de los requisitos por los que se ha obtenido puntuación y, por supuesto, de los requisitos técnicos obligatorios. No vuelvo a insistir más sobre este requisito porque ya lo hemos comentado más veces. Y nada más, con esto acabo mi presentación. Maite, ahora. Muchas gracias, Rosa. Es verdad. A continuación, vamos a dar paso a la recta final del webinar, que es el turno de preguntas y respuestas. Para ello vamos a seguir contando con Luis y Rosa Mingo y resolveremos las preguntas que habéis ido haciendo durante el webinar en el chat. Como ha habido un aluvión de preguntas, no nos va a dar tiempo a resolver todas ahora, pero hemos escogido aquellas que son las más representativas, las que más han repetido. Las resolveremos ahora en directo, pero sin embargo no os preocupéis, que se elaborará el documento de preguntas frecuentes, que se subirá a la web de IDAE y quedarán resueltas el resto. Y con esto pues doy paso a la primera pregunta, que va dirigida a Luis. Luis, si la entidad beneficiaria se trata de una sociedad vehículo que no cuenta ni con personal ni tiene antigüedad, pero sin embargo está vinculada a una empresa matriz con mayor antigüedad y solvencia, ¿quién deberá cumplir los criterios de valoración, como pueden ser la experiencia en empresa, plan de igualdad, acuerdos de colaboración, etcétera? ¿La SPV o bastaría con que cumpliera la empresa matriz? En primer lugar, es un ejemplo de lo que os he comentado antes, de que hay que leerse bien la orden de la convocatoria, porque hay cosas que nosotros no pedimos ya. Por ejemplo, la experiencia no se está pidiendo. Por tanto, no es necesario cumplirla porque no se está pidiendo. Otros puntos sí se están pidiendo. ¿Quién lo tiene que cumplir? El solicitante, el que va a ser beneficiario. Es decir, el NIF es de la entidad que aparece como solicitante de la ayuda y es el que tiene que tener todos estos aspectos. ¿Qué pasa a veces? Que hay SPVs que en el plan de igualdad, por ejemplo, ya aparecen dentro de la empresa matriz, pero tienen que aparecer. Esa SPV tiene que cumplir el plan de igualdad porque aparece dentro de la empresa matriz. Entonces sí, presenta ese plan de igualdad y señala dónde aparece ella. Pero tendría que ser la SPV la que cumpliera con el plan de igualdad, por ejemplo. Perfecto, gracias Luis. Esta pregunta va para Rosa y va sobre el criterio de cadena de valor en puntuación. La pregunta es, ¿deberíamos entender que solo se consiguen los puntos a los conceptos celda, módulo y batería si en los tres casos el equipo y siempre las celdas están fabricadas en la Unión Europea? Por ejemplo, si la celda considerada está fabricada fuera de la Unión Europea, ¿impediría obtener los puntos de módulo y batería? Vale, bueno, pues como he comentado en la presentación, hay una errata en la convocatoria que corregiremos lo antes posible, pero no tienen que ver tienen que ver, sí tienen que ver, pero no están ligadas la primera con la segunda con la tercera. En primer lugar es la celda. La celda, si no está fabricada fuera de la Unión Europea, tendría 0 puntos y pasaríamos al siguiente eslabón. En el siguiente eslabón, si el ensamblaje de esas celdas se hace en la Unión Europea, tendría puntuación por ese concepto. Hay que decir también que no es solamente fabricación de la celda en la Unión Europea, sino baterías de segunda vida, celdas de segunda vida.
se considera producto de la Unión Europea cuando son celdas de segunda vida. Muchas gracias, Rosa. Esta pregunta también va para ti. Y nos comentan, si ya se cuenta con unos permisos concedidos de una instalación de generación eléctrica, como puede ser el punto de acceso y conexión, y se añade como hibridación el almacenamiento, ¿valdría ese punto de acceso y conexión ya concedido para los criterios de puntuación? A ver, las ayudas se dan a los almacenamientos, con lo cual el punto de acceso o el permiso de acceso y conexión es para el sistema de almacenamiento, con lo cual ese punto de acceso y conexión que se ha conseguido para la generación renovable tiene que estar actualizado y que incluya el sistema de almacenamiento. Es necesario que el punto de conexión, la DIA, la que corresponda en función de la legislación, esté actualizada al almacenamiento. ¿De acuerdo? Luis, esta va para ti. En el caso de una instalación fotovoltaica ya existente, si se cuenta con la autorización administrativa previa, la declaración de impacto ambiental o los permisos de acceso y conexión correspondientes a esa instalación ya existente, ¿serían válidas las autorizaciones y permisos actualmente disponibles o sería necesario aportar las autorizaciones y permisos que reflejen la modificación del proyecto? Creo que le ha contestado Rosa hace un momento y es eso. En las instalaciones hibridadas, nosotros no estamos dando subvención a la instalación hibridada, estamos dando subvención a la parte del almacenamiento de esa instalación hibridada. Por tanto, todos los permisos y todas las licencias necesarias deben de ser de la instalación de almacenamiento, que evidentemente estará vinculada a la otra, pero nunca nos valen las de la instalación de generación que exista. Tampoco vamos a dar ningún tipo de ayuda a esa instalación de generación. Vale, y por último, Rosa, es una aclaración respecto a las tipologías de proyectos de almacenamiento, donde preguntan, ¿serían subvencionables soluciones como una caldera eléctrica o una bomba de calor combinadas con almacenamiento térmico para alimentar una red de calor? No. Estamos hablando de generación renovable y baterías de esa generación renovable o standalone eléctrico. No se puede almacenar energía proveniente de generación fósil. Vale, Y de acuerdo. además debe estar conectado a la red eléctrica. Los proyectos tienen que estar conectados a la red eléctrica. Vale, pues lo dicho, estas han sido preguntas que se han repetido a lo largo del webinar. Quedan muchísimas por responder y, como he dicho al inicio, se responderán en el documento de preguntas frecuentes que se colgará en los próximos días en la web del IDAE. También, en cualquier caso, os recuerdo cuál es la dirección de correo electrónico para todas aquellas dudas que queráis hacer. Se resolverán también directamente a través del buzón. Recuerdo, el email es solicitudes.pinalp@idae.es. Pinalp acabado en M. PINALM. Y con todo esto, pues nada, agradeceros la participación y esperamos que tenga éxito esta convocatoria, se agote el dinero y se creen grandes proyectos. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a Dios.